Ahora sí, vámonos grupo por grupo. En el grupo A, México hizo una fase de grupos perfecta. La selección mexicana terminó como líder con 9 puntos, ganando sus 3 partidos y dejando una muy buena sensación. Para México era muy importante arrancar fuerte, no solo por ser local, sino porque había mucha presión encima. Y el equipo respondió. Sudáfrica terminó en segundo lugar con 4 puntos y también consiguió su clasificación. Una selección que quizás no todos tenían tan arriba, pero que compitió bien y logró meterse a la siguiente ronda. Corea del Sur quedó tercera con 3 puntos, pero no le alcanzó para meterse entre los mejores terceros. Y Chequia terminó última, siendo una de las selecciones eliminadas del grupo. En conclusión, México cumplió con la autoridad y ahora viene la verdadera prueba. En el grupo B, Suiza terminó líder con 7 puntos. Fue una selección sólida, ordenada y efectiva. No hizo demasiado ruido, pero hizo lo que tenía que hacer: ganar, competir y cerrar el grupo arriba. Canadá quedó segundo con 4 puntos. Para Canadá también era importante avanzar, sobre todo siendo uno de los países anfitriones del torneo. No fue una fase de grupos perfecta, pero sí suficiente para seguir con vida. Y aquí aparece Bosnia y Herzegovina, que terminó tercero con 4 puntos, y logró avanzar como uno de los mejores terceros. Qatar por su parte quedó eliminado, terminando en el último lugar del grupo. En conclusión, Suiza fue la más fuerte, Canadá sobrevivió y Bosnia aprovechó muy bien el nuevo formato. En el grupo C, Brasil terminó como líder con 7 puntos. Brasil arrancó empatando contra Marruecos, pero después respondió con autoridad y cerró el grupo con buenos resultados y demostró que sigue siendo una selección a la que nadie quiere enfrentar. Marruecos también terminó con 7 puntos y clasificó como segundo lugar. Y ojo con Marruecos, porque es una selección muy competitiva, intensa y que ya ha demostrado que puede complicarle la vida a cualquiera. Escocia quedó tercera con 3 puntos, pero no le alcanzó. Haití terminó último y eliminado. En conclusión, Brasil y Marruecos fueron claramente los mejores, y los dos llegan con argumentos para competir a la siguiente ronda. En el grupo D, Estados Unidos terminó como líder con 6 puntos. El equipo estadounidense tuvo una fase de grupos interesante. Ganó partidos importantes, aunque también dejó algunas dudas en ciertos momentos, pero al final hizo lo necesario para terminar primero. Australia quedó segunda con 4 puntos y también avanzó. Es una selección que quizá no lo hice tanto, pero compite, es física y sabe jugar este tipo de partidos. Paraguay terminó tercero con 4 puntos y logró meterse como uno de los mejores terceros. Para Paraguay fue clave competir hasta el final y sumar lo suficiente para seguir con vida. Turquía quedó eliminada, a pesar de haber ganado un partido, porque el grupo fue muy apretado. En conclusión, Estados Unidos lideró, Australia resistió y Paraguay se metió por la vía de los mejores terceros. En el grupo E, Alemania terminó como líder con 6 puntos. Alemania empezó con una goleada fuerte ante Curazao, después venció a Costa de Marfil, pero cerró perdiendo contra Ecuador. Aún así, por diferencia de goles, terminó en el primer lugar. Costa de Marfil quedó en segundo también con 6 puntos, haciendo una fase de grupos muy seria, una selección que es física, fuerte y con jugadores capaces de complicar a cualquiera. Ecuador terminó tercero con 4 puntos y logró clasificar como uno de los mejores terceros. Y no solo eso, cerró con una victoria importante contra Alemania, que le dio vida y confianza. Curazao quedó eliminado. En conclusión, Alemania avanzó, pero Ecuador fue una de las historias fuertes del cierre de la fase de grupos. En el grupo F, Países Bajos terminó como líder con 7 puntos. Fue una selección ofensiva, con gol y con una diferencia de goles importante. No siempre fue perfecta, pero sí dejó una sensación de equipo peligroso. Japón quedó segundo con 5 puntos. Japón volvió a demostrar que es una selección ordenada, intensa y muy difícil de enfrentar. Suecia terminó tercera con 4 puntos y también logró clasificarse como uno de los mejores terceros. Túnez quedó eliminado después de una fase de grupos muy complicada. En conclusión, Países Bajos y Japón avanzaron con buenas sensaciones y Suecia aprovechó sus puntos para seguir viva. En el grupo G, Bélgica terminó como líder. Bélgica no tuvo una fase de grupos tan dominante como algunos esperaban, pero le alcanzó para terminar arriba y seguir en la competencia. Egipto quedó segundo y también avanzó. Fue una selección que compitió bien, sacó resultados importantes y se ganó su lugar en la siguiente ronda. Irán terminó tercero, pero al final
quedó fuera por la tabla de mejores terceros. Nueva Zelanda también quedó eliminada. En conclusión, Bélgica y Egipto avanzaron, pero no dejaron una sensación de dominio absoluto. Este grupo fue muy parejo. En el grupo H, España terminó como líder. España no fue una máquina de hacer goles en todos los partidos, pero fue una selección seria, resistente y competitiva. Ganó cuando tenía que ganar y cerró arriba del grupo. Cabo Verde fue una de las grandes sorpresas. Terminó segundo y consiguió una clasificación histórica. No llegó como favorito, pero compitió con personalidad y se metió a la siguiente ronda. Uruguay quedó eliminado y esa es una de las grandes decepciones de la fase de grupos. Una selección con historia, con jugadores importantes y con Bielsa en el banquillo, pero no pudo avanzar. Arabia Saudita también quedó fuera. En conclusión, España cumplió, Cabo Verde hizo historia y Uruguay fue uno de los golpes más fuertes de la fase de grupos. En el grupo I, Francia terminó como líder con paso perfecto. Francia fue una de las selecciones que mejor cerró la fase de grupos. Ganó sus 3 partidos y tuvo una gran diferencia de goles, y dejó claro que es una candidata seria. Noruega quedó segundo con 6 puntos y también clasificó. Es una selección con mucho poder ofensivo y jugadores que pueden marcar diferencia. Senegal terminó tercero con 3 puntos, pero con una buena diferencia de goles y logró meterse entre los mejores terceros. Irak quedó eliminado sin poder competir al nivel del grupo. En conclusión, Francia fue una de las selecciones más fuertes de toda la fase de grupos. En el grupo J, Argentina terminó como líder. Argentina hizo la tarea desde temprano, ganó sus partidos importantes y aseguró el primer lugar del grupo. La campeona del mundo sigue viva y llega con mucha confianza a la fase de eliminación directa. Austria terminó como segunda después de un cierre dramático ante Argelia. Ese empate fue suficiente para que Austria avanzara como segundo lugar. Argelia también consiguió avanzar como una de las mejores terceras, mientras que Jordania quedó eliminada. En conclusión, Argentina llega fuerte, Austria sobrevivió y Argelia se metió con una definición dramática. En el grupo K, Colombia terminó como líder con 7 puntos. Colombia fue una de las selecciones que mejores sensaciones dejó. Ganó sus primeros partidos y empató contra Portugal, y terminó arriba del grupo. Lo importante es que no se achicó ante una selección grande y mostró personalidad. Portugal quedó segundo con 5 puntos. Tiene nombres enormes, tiene jerarquía, pero también dejó algunas dudas, sobre todo porque no pudo superar a Colombia en el partido por el liderato. Congo terminó tercero con 4 puntos y también consiguió su clasificación. Una historia importante para una selección que logra meterse a la siguiente fase compitiendo hasta el final. Uzbekistán quedó eliminado. En conclusión, Colombia dejó mejor sensación que Portugal y puede ser una selección muy peligrosa en la siguiente ronda. En el grupo L, Inglaterra terminó como líder con 7 puntos. Inglaterra cumplió, no siempre brilló, pero ganó el grupo, terminó invicta y llega a la siguiente fase con jugadores capaces de cambiar cualquier partido. Croacia quedó segunda con 6 puntos, y ya sabemos lo que es Croacia. Quizá no siempre domina, quizá no siempre convence, pero sabe competir. Ghana terminó tercera con 4 puntos y avanzó como uno de los mejores terceros. Panamá quedó eliminada sin sumar puntos. Conclusión, Inglaterra lideró, Croacia volvió a demostrar oficio y Ghana se metió con una fase muy competitiva.